días. Vamos a empezar la semana con el análisis de la oración de la PAU de junio de 2014, que es la siguiente. Ortega nos recomendó que aprendiéramos de Alemania y abandonáramos el provincianismo, ese apego español a las costumbres y prejuicios. Bien, como siempre, vamos a buscar los verbos en primer lugar, que tenemos aquí el verbo recomendó, tenemos el verbo aprendiéramos, tenemos el verbo abandonáramos y ya está, no tenemos ninguno más. Entonces, como tenemos tres verbos, tenemos que saber que vamos a encontrar en total tres predicados. Una vez que tenemos los verbos, vamos a buscar los nexos. Ortega nos recomendó que aprendiéramos de Alemania y abandonáramos el provincianismo. Aquí hay una coma que no es un nexo, pero la tenemos en cuenta. Ese apego español a las costumbres y prejuicios. Bien, pues ahora ya estoy preparado para ver cómo está hecha la oración. Dice, Ortega nos recomendó que, aquí se puede sustituir por eso, Ortega nos recomendó eso. Sí, pues aquí sabemos que va a empezar una proposición subordinada sustantiva. Pero ¿hasta dónde llega la proposición subordinada sustantiva? ¿Mete dentro al verbo aprendiéramos y al verbo abandonáramos o solo mete al verbo aprendiéramos y no abandonáramos? Para saber eso, recordad que os dije el otro día que podríamos duplicar el nexo para ver si ese nexo se puede poner aquí o no. Ortega nos recomendó que aprendiéramos de Alemania y que abandonáramos el provincialismo. ¿Tiene sentido? Sí. Como sí que tiene sentido duplicar ese nexo, es porque en realidad el verbo abandonáramos también depende de recomendó. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que todo es una proposición subordinada sustantiva. Ortega nos recomendó eso, ¿vale? Y dentro de ella vamos a encontrar una coordinada copulativa. Voy a borrar todo esto para quitar todo eso aquí, ¿vale? Entonces ahora ya vamos a ver que aprendiéramos de Alemania va a ser la proposición 1 de la coordinada copulativa, abandonáramos el provincianismo, ese apego español a las costumbres y prejuicios, será la proposición 2. La coma que tenemos aquí, lo del provincianismo, lo que está haciendo es añadir eso de ese apego español a las costumbres y prejuicios a provincianismo. Es como una especie de complemento a provincianismo. Es un sintagma nominal que se une a otro sintagma nominal. Ahora veremos cómo funciona. Bueno, como sabemos que la oración en principio es una oración compuesta, coordinada, sustantiva, la que tenemos ahí, una oración compuesta, subordinada, sustantiva, pues lo indicamos. Ponemos oración compuesta, subordinada, oración compuesta, subordinada. Ahora, el sujeto de esta oración compuesta del verbo recomendó es Ortega. Pues Ortega, sintagma nominal sujeto, recomendó, todo hasta el final. Aquí también, todo hasta el final. No sé por qué me deja el nos, ¿vale? Sintagma verbal, predicado verbal, sintagma verbal, predicado verbal. Tenemos el recomendó, que es el núcleo, y les recomendó, pues complemento indirecto. Y ahora ya tenemos la proposición subordinada sustantiva, que aprendiéramos de Alemania y abandonábamos el provincianismo, ese apego español a las costumbres y prejuicios. Pues esa es la proposición subordinada sustantiva con función de nos lo recomendó. Como se puede sustituir por lo, es proposición subordinada sustantiva con función de complemento directo. El nexo en las proposiciones subordinadas sustantivas es nexo, no tiene otra función, no es bifuncional, a no ser que sea un interrogativo. Entonces, como ya sabemos que el nexo es nexo, nos olvidamos y vemos que nos queda aprendiéramos de Alemania y abandonáramos el provincianismo, ese apego español a las costumbres y prejuicios. Aquí tenemos una proposición, una coordinada copulativa, pues aprendiéramos de Alemania será la proposición 1, la I es el nexo coordinante copulativo y abandonábamos el provincianismo, ese apego español a las costumbres y prejuicios, es la proposición 2. Si queréis poner que es coordinada copulativa, en realidad lo podríamos haber puesto aquí. Coordinada copulativa, complemento directo. ¿Vale? Y así ya lo tenéis puesto. Aún así, de todas formas, si no lo habéis puesto no pasa nada porque se puede poner en la descripción. Y ahora,
aprendiéramos de Alemania. Una oración simple, muy sencilla. Pues es aprendiéramos nosotros de Alemania. Todo es sintagma verbal, predicado verbal y el sujeto omitido es nosotros. Aprendiéramos es el núcleo y aprender, en este caso, ¿vale?, de Alemania, hay que interpretarlo como complemento de régimen, porque si nos ponemos a pensar en las diferentes posibilidades que tenemos, no hay otra. Aprender de, ¿vale? No siempre que se aprende es obligatorio decir de quién se aprende, pero si queremos especificarlo sí que nos obliga a utilizar la preposición de. Por eso es un complemento de régimen. Nos vamos a la segunda proposición de la coordinada copulativa. Abandonáramos el provincianismo, ese apego español a las costumbres y prejuicios. Bueno, el verbo es abandonáramos, por lo tanto, el sujeto va a ser nosotros y todo lo demás va a ser sintagma verbal, predicado verbal, sujeto omitido, nosotros, sintagma verbal, predicado verbal, sujeto omitido, nosotros. Ahora, ¿cuál es el núcleo de abandonáramos el provincianismo? Abandonáramos. Y ahora, lo abandonáramos. El abandonáramos se refiere a todo. ¿A qué? Al provincianismo. ¿Y qué es eso del provincianismo? Te lo explico. Ese apego español a las costumbres y prejuicios. Todo es sintagma nominal, complemento directo. Sintagma nominal, complemento directo. Sintagma nominal, complemento directo. Y recordad que en un sintagma nominal lo que podemos encontrar es un determinante, podemos encontrar un núcleo, podemos encontrar un complemento del núcleo y podemos encontrar una aposición, ¿vale? En este caso tenemos un determinante, tenemos un núcleo y aquí ese apego español a las costumbres y prejuicios, ¿vale? Está claro que es un sintagma nominal. Cuando es un sintagma nominal dentro del sintagma nominal es una aposición. Además, en este caso, fijaos que lleva coma. ¿Por qué? Porque es una aposición explicativa. Hay dos tipos. La del tipo mi primo Jorge, donde Jorge es una aposición especificativa, sin comas, y mi primo, el arquitecto, que en este caso lo que está haciendo es explicar, y esas son las que llevan coma. Aquí, como te está explicando qué es el provincianismo, ese apego español a las costumbres y prejuicios, tenemos que es una aposición explicativa, pero no hace falta poner explicativa, aposición. Apego es el núcleo, de ese es el determinante, y ahora, apego a las costumbres y prejuicios, apego español, o apego a las costumbres y prejuicios español. Está claro que español va por un lado, y a las costumbres y prejuicios va por otro. Voy a ampliar esto, ¿vale? Tenemos aquí dos complementos. Aquí, en primer lugar, un sintagma adjetival, complemento del nombre, y aquí por otro lado tenemos un sintagma preposicional con función de complemento del nombre. Fijaos que aquí, no lo he dicho antes, pero también aparece un nexo y, pero no lo he tenido en cuenta porque ese nexo lo que está haciendo es unir dos sustantivos, no está uniendo dos verbos, ¿vale? Entonces en realidad no es un sintagma. Y ahora, a sería enlace, las costumbres y prejuicios sería sintagma nominal término, las determinante y es un nexo, el nexo puede aparecer en cualquier lado, costumbres es un núcleo y prejuicios es núcleo. Y ya está, ya tengo hecho el análisis de la oración. Ahora ya, como siempre, sabemos que tenemos que describirla. ¿Qué es lo que tenemos que describir en realidad? Pues tenemos que describir primero la oración grande, que es esta que pone oración compuesta subordinada, que viene por aquí, que tiene el sujeto es este y el predicado es ese, ¿vale? Esa es la primera que tenemos que describir. Luego tenemos la proposición subordinada sustantiva coordinada copulativa, que es toda esta, que esa simplemente hay que ponerla pero con 2 puntos, ¿vale? Porque luego dentro de ella vamos a encontrar la proposición 1, que es que aprendiéramos de Alemania, con su sujeto, y vamos a encontrar la proposición 2, que es abandonáramos el provincianismo, ese apego español a las costumbres y prejuicios, que será todo esto, ¿vale?
A ver si así nos aclaramos un poco mejor a la hora de escribirla. Pues bueno, empezamos la descripción. La grande, primero la marrón, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Es una oración compuesta, subordinada. Ya os dije en un análisis que a estas también se le llama oraciones complejas. Pero bueno, ya actualmente no se prefiere llamarlo tanto así. Pero bueno, que sepáis que está la opción. Oración compuesta subordinada. Ahora, esta oración compuesta subordinada es personal porque tiene como sujeto a Ortega. Es predicativa porque tiene el verbo recomendó. Es transitiva porque tiene el complemento directo, que es toda la proposición subordinada sustantiva, y es activa porque el sujeto realiza la acción y además el verbo no está en voz pasiva, ¿vale? Y como nos está dando una información, es enunciativa, ¿vale? Esta es la marrón. Bueno. Dentro de ella, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Una proposición subordinada sustantiva, coordinada copulativa, complemento directo. Pues lo pongo. Dentro hay una proposición subordinada sustantiva, coordinada copulativa, que es el complemento directo, ¿vale? Y aquí, como es coordinada copulativa, no tengo que describir nada. Simplemente digo, la presento y ya indico a continuación que hay una proposición 1 dentro de ella y una proposición 2. ¿Cuál es la proposición 1? Es la verde. La proposición 1 es aprendiéramos de Alemania. Pues es simple, porque solo tiene dentro de ella el verbo aprendiéramos. Es personal, porque aunque no tiene sujeto, está omitido, es nosotros. Simple, personal, predicativa, porque no es el verbo ser, estar y parecer y tampoco tiene atributo. Intransitiva, porque tiene complemento de régimen, pero no tiene complemento directo. Activa. Y por último, enunciativa. Alguien podría decir, pero yo podría decir lo aprendiéramos y por lo tanto de Alemania sería el complemento directo. No, fijaos que en realidad ese lo sustituye a algo que se aprende, no de quién lo aprendes. Y además recordar que el complemento directo cuando lleva preposición solo puede ser la A, ¿vale? Bueno, esta, si os fijáis, sería la de color verde, que es subrayada arriba. ¿Vale? Y por último ya nos queda describir la proposición 2, que es la larga, esa de abandonáramos el provincianismo, ese apego español a las costumbres y prejuicios. Es simple, porque solo tiene un verbo, abandonáramos. Es personal, porque tiene sujeto omitido, que es nosotros. Es predicativa, porque es el verbo abandonar y no ser, estar o parecer. Es transitiva, porque el provincianismo, ese apego español a las costumbres y prejuicios, realiza la función de complemento directo. Y es activa. Y como te está explicando cosas también, es una proposición enunciativa, ¿vale? Y esta pues le hemos puesto de color naranja, ¿vale? Para que a ver si así os ayude un poco más a saber qué es lo que estamos describiendo en cada caso. Y con eso ya tenemos analizada la primera oración de esta semana. Si tenéis alguna duda, como siempre, me lo podéis poner a través de Aules, que así la gente se entera de posibles dudas que haya, o preguntarme a mí directamente. Eso sí, siempre y cuando que funcione Aules, que no sabemos si va a empezar a funcionar o no. Bueno, pues nada, eso era todo. Un saludo y continuamos ahora con la